Bueno, vamos a analizar el tema de resolución de conflictos y dentro de este tema hay algo muy importante que queremos transmitirles en esta sesión y es lo siguiente. Cuando una persona se especializa como mediadora para resolver un conflicto, va adquiriendo diferentes habilidades que tienen que ver desde la comunicación asertiva, el aprender a tomar una minuta, el estar en contacto directo con las personas, o inclusive un mediador es asignado por una institución de nivel nacional o internacional para resolver alguna situación que se esté presentando en el territorio nacional. Y un facilitador comunitario, que es lo que queremos promover a partir de este curso, un facilitador tiene ya elementos y herramientas que utiliza en su vida cotidiana para ir solucionando situaciones con las personas que están en su comunidad, pero no sabe que eso que realiza tiene un nombre y que forma parte de un ciclo o de un protocolo. Entonces, eso es lo más importante que tenemos que entender el día de hoy. Que una cosa es un mediador de conflictos que, permítanme, es que me toca darle a admitir a todos. Un mediador de conflictos es alguien que se ha especializado, que tiene un estudio, que tiene una certificación y que cada vez que hace mediación en un territorio recibe un sueldo y está inclusive asignado de tiempo completo para realizarlo. Un facilitador de un conflicto o un facilitador en la gestión comunitaria es alguien de la comunidad que está interesado en promover cosas de cambio ahí en el lugar en donde está inserta. Bueno, quisiera compartirles esto. Regularmente llegamos a la escalada de un conflicto cuando no hemos resuelto de manera previa algunas cosas. Por ejemplo, un tema que tiene que ver con arreglar a la mejor la conexión eléctrica, el concluir la pavimentación de una calle, el organizar a los tianguistas, el ejecutar una orden de restricción, o el realizar una nueva construcción o bien realizar señalizaciones que se necesitan. Cuando esto que empieza siendo un tema no ha sido solucionado, claro, vamos a la escalada de un problema, porque si no arreglé o no terminé de pavimentar una calle y la dejé a medias, ese recurso invertido se echa a perder, porque entonces la calle empieza a deteriorarse de tal manera que de nada sirvió la inversión del 50 o del 75% del recurso asignado para pavimentar esa calle si no se concluyó y el pedazo que quedó pendiente hace que lo demás se deteriore. Entonces, esta situación que empezó siendo un tema de ejecutar una pavimentación o realizar la pavimentación se convierte en un problema cuando esta no se concluye de manera satisfactoria y después va a una escalada de conflicto en donde hay una situación de conflicto de intereses. Puede ser, en algunas comunidades regularmente lo he escuchado más en el Estado de México, cuando van a pavimentar, les piden a las vecinas y a los vecinos que colaboren, ya sea con bultos de cemento o con trabajo para que les pavimenten. Y a veces dentro de una misma calle puede ser que exista conflicto entre la familia Hernández y la familia López, y entonces los López están justo a la mitad que se quedó sin pavimentar, porque todos los vecinos dicen, es que a los López siempre que los convocamos y les pedimos ayuda, ellos nunca quieren colaborar, nunca asisten, siempre se resisten o se aíslan. Entonces, esto es lo que va ocurriendo y desde lo que vamos a estar realizando con el proyecto de Geografías de Paz es ayudar a generar facilitadores en la comunidad que puedan percibir cómo van las cosas en esta escalada, y lo que en realidad queremos es que no llegue a un conflicto, porque cuando hay un conflicto, la violencia está muy presente y se cree que con el hecho de insultar, agredir o menospreciar a las personas se están resolviendo los conflictos, sobre todo porque no hay algunas estrategias que tengan que ver con comunicación. Y bueno, las características del conflicto, ya lo mencionaba ahorita un poco, es cuando dos o más partes perciben que sus objetivos son incompatibles, ¿no? Los López y los Hernández, que nunca se pueden poner de acuerdo para la distribución del agua, si van a pintar, si tienen que hacer señalizaciones para proteger a los niños que van camino a la escuela, si tienen que
ordenar los horarios de cuando pase la basura a recogerla, o bien lo que todos sabemos, ¿no? Lo digo retomando un comentario de Eugenia en el foro, todos sabemos que muchas tienditas de narcomenudeo en las colonias están señalizadas por estas pequeñas capillitas donde está la Virgen de Guadalupe, y todo el mundo lo sabe, todo en seguridad pública tienen estos mapeos, y la pregunta de la comunidad, bueno, si todo esto se sabe, si todos sabemos, ¿no?, que van los vecinos a comprar, que hay la distribución, porque nadie hace nada, y es ahí cuando empieza a haber una incompatibilidad en las cosas. Y cuando se presentan manifestaciones de violencia que pueden ir desde la violencia familiar hasta la violencia comunitaria, y estar marcados por agresiones de tipo verbal, manipulación, chantaje, amenazas, o bien por manifestaciones físicas en donde ya más de alguno ha tenido que ir al hospital. Y bueno, otra característica del conflicto es que el diálogo ya se rompió. Por más que queremos hablar y expresar y decir, bueno, ahora que es la fiesta patronal, en lugar de que se coloquen las bancas del lado derecho, queremos que se coloquen en la parte central, y la gente no está dispuesta a que se rompa la tradición, que las bancas siempre han estado del lado derecho y no quieren ponerlas en medio, aunque el argumento de quien propone esa nueva idea es que así, en lugar de que se sienten solamente 100 personas, se van a poder sentar 150, y para evitar que muchas personas se queden de pie y a la mitad del evento se terminen yendo porque ya están cansadas. Entonces, bueno, eso es como lo que va ocurriendo cuando el diálogo se rompe, que a pesar de que alguien tiene una buena idea, la propone, pero ya ninguna de las partes está escuchando la propuesta del otro. Y bueno, se requiere de una persona que haga mediación o facilitación para llegar a acuerdos. Como lo decía al principio, un mediador es alguien que tiene ya toda una habilidad, ha tenido toda una capacitación en resolución de conflictos y tiene la claridad de las etapas, de la identidad del conflicto, y sabe cómo hacer negociación y mediación. ¿Okay? Y el facilitador en esta propuesta va a ser la persona de la comunidad en la cual vamos a resaltar cuáles habilidades o recursos tiene para empezar a hacer un modelaje diferente de cómo resolver las situaciones que se dan. Y bueno, ¿qué es lo que buscamos siempre con la resolución de conflictos? En este cuadro lo podemos ver bien, ¿no? Lo que nosotros buscamos es que la gente se llegue a quedar con la sensación de que gané y ganó, o ganó y ganamos. Eso es lo que buscamos, porque cuando alguna de las partes siente que perdió, volvemos a entrar en una escalada de conflicto en donde la gente tiene enojo, tiene resentimiento, tiene coraje, porque no se cumplieron las expectativas de lo que ella o él buscaban. Y bueno, la función del conflicto pues tiene esta mirada así tal como esta imagen de permitirnos conocer desde qué prisma la gente está viendo ese mismo evento, ese mismo suceso, esa misma construcción. Puede ser que en términos del trabajo que vamos a realizar, alguien diga, el centro comunitario de la colonia Aquiles Cerdán es el mejor construido, tiene muchas actividades y la gente va con mucha recurrencia y están sobresaturados los espacios. Y otra persona puede decir, sí, en ese lugar solamente le dan acceso a las personas privilegiadas porque yo fui a solicitar lugar para mi nieto y para mi sobrina y ya no me dieron lugar, y es que porque soy de tal calle ya no me dieron acceso. Otra persona puede decir ante esta misma situación, es que claro, todas las actividades que realizan solamente están pensadas en función de niños de 6 a 12 años y qué voy a hacer con mi hijo de 13 años. Entonces, esta es la función del conflicto dentro de una comunidad. Saber desde qué prisma, desde qué lugar la gente está viendo ese mismo. ¿Okay? Y bueno, también el conflicto tiene una identidad. Imagínense que el conflicto es como cuando tenemos una masa de plastilina o de arcilla y vamos construyendo. Y de principio, nuestra idea central es, quiero un jarrón. Ya dibujé mi jarrón y digo, quiero que sea así, que tenga, después le voy a dibujar flores, quiero que tenga una dimensión
de una altura de 30 centímetros y de ancho que tenga un diámetro de esta manera. Pero conforme van avanzando las cosas, nos damos cuenta que como no somos expertos, pues justo en lugar de salir este jarrón de 30 centímetros, sale uno de 10, sale uno de 15, o que pareciera que tiene dos entradas. Entonces, a veces con los conflictos nos ocurre eso. Cada conflicto tiene una identidad. No es lo mismo que falte agua en la alcaldía Iztapalapa que falte en la alcaldía Venustiano Carranza. Yo vivo, por ejemplo, en la alcaldía Venustiano Carranza y hace 2 años fue la primera vez en 8 años que yo viviendo en esta zona que faltó el agua y que tuvimos que hacer uso de pipas. Cuando nos toca esta experiencia, entre todos los vecinos empezamos a organizarnos de una manera diferente en la solicitud y en la frecuencia de las pipas. Y en esta alcaldía pudieron cubrir las necesidades de la colonia en específico. Pero si pensamos en la dimensión de la alcaldía Iztapalapa, la gente no puede tener acceso 2 veces a la semana a una pipa de agua por la densidad poblacional que hay en esta alcaldía, y entonces puede ser que solamente les puedan surtir una vez a la quincena o una vez al mes, dependiendo de las situaciones. Entonces a eso nos referimos con la identidad de un conflicto. Aunque estamos hablando del tema de escasez de agua, no es lo mismo para la alcaldía Venustiano Carranza que para la de Iztapalapa, o no es lo mismo para una comunidad en un poblado en donde ni siquiera tienen un pozo para extraer agua y tienen que todavía que caminar muchísimo, o donde no hay las condiciones para reunir todos los documentos legales que les piden para poder hacer una construcción del pozo. Entonces, eso es a lo que nos referimos con la identidad de un conflicto. Luego, la estructura del conflicto lo que nos lleva es a verificar qué ha desarrollado el conflicto, es decir, este proceso que es cómo surgió, en qué tiempo, en qué lugar y en qué situación, a identificar a las personas que son las involucradas, sus intereses, sus valores o derechos en disputa, y el tema, hay que reconocer el tema como les explicaba en la primera lámina, ¿no? ¿Qué fue lo que no se hizo? Después, cuáles fueron las consecuencias de eso que no se realizó, y después cómo empezó la disputa, es decir, cómo empezamos a dejar de escucharnos o empezamos a dejar de resolver lo que nos interesa. Entonces, esa es la estructura del conflicto. Y dentro de la estructura del conflicto, lo que tiene que ver con el proceso y el tiempo, dentro de la metodología que se ofrece en la resolución positiva de conflictos o resolución de conflictos, está el poder construir la línea del tiempo para que conozcamos en qué año empezó el problema de invasión de predios en la alcaldía Xochimilco. Pues empezó en 1950. Y bueno, vamos a detectar quiénes fueron los actores involucrados y podemos mencionar todas las personas que participaron en ese evento. Después pasaron 50 años, se solucionó la parte de la distribución de las tierras o el cómo trabajarlas quedó muy claro en ese entonces, pero después de 50 años esos acuerdos ya no funcionan y el problema vuelve a surgir con una diferente identidad y estructura. ¿Okay? Y bueno, algunas fuentes de conflicto en grupos de trabajo, pues a veces tiene que ver con las situaciones de tipo legal o las instrucciones ambiguas. Si yo les digo, vamos a hacer un cuadrado y únicamente puedes hacerlo uniendo 3 líneas sin separar el lápiz del papel, pues si no les digo otra indicación, todos después de 15 minutos o de 20 minutos o de 10 minutos me van a decir, te estás pidiendo algo imposible, cuando desde la parte de la lógica matemática hay muchos que nos comprueban que sí se puede construir un cuadrado con solamente 3 líneas. Entonces, todo depende de cómo nos den las indicaciones, o si nos dicen, queremos un ensayo. Cada una de nosotras tenemos la idea de lo que es un ensayo, pero dentro de los ensayos, en términos académicos, hay ensayos que pueden tener una dimensión casi de tipo tesina, hay un ensayo que puede ser solamente de una cuartilla o de media cuartilla. Entonces, mientras no tengamos esa claridad, cada quien va a construir algo diferente. Y al momento de presentar sus trabajos y de ser evaluados, van a decir, fui calificado de manera injusta o me dieron observaciones de más o de menos, pero tiene que ver con la parte de las instrucciones.
Y aquí empezamos a ver la parte del problema de las barreras de la comunicación. Cuando hablamos de los facilitadores, lo que les podemos pedir a los facilitadores de gestión comunitaria es que aprendan a enseñarles a las personas la diferencia entre lo que es escuchar y lo que es eliminar lo que nosotros le decimos la docena trágica o la docena sucia en comunicación, es decir, dejar de interrogar, dejar de sermonear, de comparar, de minimizar y de otras cosas que no nos permiten tener una escucha y entender la perspectiva de la otra persona. Sí vamos a emplear ciertas preguntas para entender la dimensión de la problemática, pero nuestras preguntas tienen que estar muy afinadas o muy bien pensadas para no hacer sentir a las demás personas que estamos invadiendo su privacidad. Es muy distinto preguntarle a las personas y a usted cómo le afecta la escasez de agua a preguntarles qué sentimientos le provoca cada vez que no tiene agua en su domicilio. Cuando hacemos una pregunta que nos va encaminada a los sentimientos, de por sí la gente está enojada o se siente frustrada por no tener las mismas condiciones que otras personas. Y si mi pregunta va dirigida a eso y después la persona me dice, pues me siento muy enojada y me siento muy indignada y siento que es una situación de injusticia, yo luego le pregunto, ¿y para usted qué es la injusticia? La voy a meter en cuestiones, pueden ser personales o anecdotarias. O si pienso mi pregunta y le digo, para usted, ¿cómo sería una distribución justa del agua? Eso va encaminado a resolver un conflicto sin meterme a un tema personal, aunque lo personal y lo social difícilmente se pueden separar, por eso justo entramos a la parte del conflicto. Y bueno, también hay dependencias entre las personas involucradas, es decir, hay una dependencia emocional. Yo solamente voy a colaborar en pavimentar, en distribuir agua, en hacer pintas, en cuidar, en hacer vigilancia, si viene mi comadre o si viene mi padre o si solamente lo hago con estas familias, porque con estas no quiero. Y eso habla de cómo se han ido entrelazando las relaciones y lo van a ver después con Estela, el impacto con los actores sociales. Luego tiene que ver la participación en la toma de decisiones. Hay personas que tienen tanta dependencia a los vecinos que siempre se han destacado por resolver, que aunque tienen una idea nueva o lo que terminan diciendo es votemos todos. Y a veces pensamos que el votar es un acto de democracia, pero a veces no cumple con todas las características para que todos y todas se sientan involucrados en la toma de decisiones. Porque hay quien dice, bueno, voto secreto, y en el voto secreto ya sienten que se protegen un poco. Aquí por eso tienen que entrar mucho las habilidades de comunicación para que la gente no se sienta expuesta, no se sienta en un momento dado minimizada, menospreciada, discriminada, pero que pueda aportar con la experiencia que tiene. Regularmente cuando en una comunidad hay situaciones de conflicto, hay sentimientos de injusticia porque todos y todas llegamos a sentir que no tenemos lo que tanto buscábamos o lo que anhelamos. Dentro de los tipos de conflicto está el conflicto de datos, que tiene que ver con que algunas personas tienen toda la información. Pensemos en la parte de los apoyos sociales. Puede ser que una persona en una comunidad tenga toda la información de los requisitos y otra persona que es agente de información, es decir, pensemos en los servidores de la nación, que tan solo lo divide una calle de otra colonia, no se sepa a profundidad todos los requisitos. Entonces, si empezamos con una situación de conflicto de datos, en lugar de que ambos compartan la información o encuentren la manera, puede ser que una persona decida solamente quedarse con ella y ahí empezamos porque la gente se siente descobijada ante la forma de darle una respuesta a la comunidad. Entonces, aquí es importante que la información sea precisa, que se establezcan los canales y entender que las cosas no son lo mismo para una persona que para otra. Luego está la parte del conflicto de intereses, que bueno, nosotros lo escuchamos mucho en gobierno hoy en día, que tiene que ver con esta situación en donde alguien identifica que alguien va a tener un privilegio si se pavimenta la calle, si se pinta, si se abre un parque,
si se ponen luminarias. Muchas personas lo ubican así, claro, le pusieron la luminaria o le pusieron la alarma en la esquina de su casa, sí, o le pusieron la cámara de vigilancia, claro, porque se lleva bien con los polis o porque va a la alcaldía, y no vemos que justo es el lugar más estratégico para colocarla. Entonces, a veces los conflictos de intereses se confunden con las decisiones que se toman para beneficiar a la comunidad, y es importante entenderlo. Luego viene esta parte del conflicto estructural, que tiene que ver con la situación y de comportamientos de tipo destructivos a la interacción que va habiendo entre las personas, en donde cada uno siente que de repente alguien está en una posición más arriba. Y si recordamos que en los conflictos a veces hay un empate y pensamos que el conflicto es igual a violencia, cuando no son iguales, hay una sensación en el conflicto estructural, cuando sentimos que alguien tiene más poder de decisión que nosotros, creemos que por esa posición que esa persona ocupa es por eso que nos está mandando, cuando puede ser que ella no ocupe un cargo político o público y sea parte de la comunidad, pero en términos de cómo se organizan le han dado una jerarquía, y eso tiene un peso para las personas. Y bueno, aquí van sintiéndose en este desbalance, y aquí es importante, digo, ahorita que vuelvo a ver la imagen, es importante que cuando hay este tipo de conflictos pensemos y modifiquemos un poquito una frase. Casi siempre decimos, bueno, que lo hagan las mujeres, que se hagan cargo de llevar la economía de este proyecto, que las mujeres vayan y lleven los oficios, porque solamente en ellos se puede confiar. Cuando seguimos validando este tipo de comentarios, pues no estamos ayudando en términos de la equidad de género, porque para arreglar una situación en una comunidad no depende únicamente de las mujeres o de los hombres, sino depende de todos los involucrados en esa zona geográfica. Y bueno, también luego tenemos la parte del conflicto de valores. Cada uno de nosotros tenemos una percepción distinta de lo que puede ser valioso, y la imagen aquí nos los marca mucho. Para una persona que está en condición de calle, tener repleto su carrito de todo lo que puede ser reutilizable y que puede vender y que lo puede intercambiar por comida, tiene un gran valor, a diferencia del hombre que tiene el celular y que tiene lleno su canasta de víveres, y puede ser víveres de primera calidad o de muchísima calidad, pero el valor que le da a la persona que vive en condición de calle es similar a lo que él tiene, pero todo depende de la percepción. Entonces, aquí el conflicto de valores, tenemos que cuidar que la gente no filtre sus juicios, sus prejuicios, y eso haga que exista una separación entre los objetivos que quieren lograr en la comunidad. Luego está la parte de conflicto en las relaciones. A veces lo que ocurre en el ámbito familiar no podemos ocultar que se replica en las comunidades, y lo van a poder ustedes observar. Si va una pareja o va una misma familia, a veces en las reuniones vecinales tienen o asumen el mismo comportamiento o rol que asumen dentro de su núcleo familiar. Entonces, aquí lo que tenemos que cuidar es cuáles son las reglas que vamos a poner dentro de las reuniones, dentro de las asambleas, para que las personas asuman el lugar que les corresponde. Es decir, que todos estamos colaborando, estamos participando y formamos parte de esta comunidad, tal como lo señala la imagen. Aquí ni uno manda más, ni uno grita menos, ni otro insulta, sino hay que cuidar que la comunicación sea fluida, sea respetuosa, y poner las reglas claras para evitar, ¿no?, el hecho de que me sentí ofendida o ofendido por la manera en la que se expresó tal persona. A veces cuando estamos en la comunidad hay personas que dicen, usted me va a disculpar, pero yo siempre hablo así, y nos sueltan, ¿no?, la palabra altisonante que suelen decir siempre. Puede ser que a mí, Araceli Martínez, no me incomode, pero puede ser que tengamos todo un grupo de personas que son muy religiosas o personas adultas y digan, a mí escuchar esas palabras es como si me pusieran un toque eléctrico y me quiero retirar. Entonces tenemos que establecer normas de respeto en nuestra comunicación para que todas y todos se sientan respetados y valorados. Y
bueno, ya decía que dentro de las herramientas personales para la resolución de los conflictos es importante el ir trabajando en todo lo que es la escucha activa o comunicación no violenta, en la expresión asertiva, en las habilidades para el diálogo, y dentro de las habilidades para el diálogo les quiero compartir dos puntos importantes. Regularmente en nuestra comunicación se ha viciado mucho que cuando mencionamos algo lo hacemos o desde un estado emocional de reclamo o desde resignación. Cuando lo hago desde el reclamo, llego a la reunión y digo, es que usted no cumplió y siempre promete y promete cosas y nunca nos las da, y por más que venimos. Entonces mi tono emocional, ¿no? Y mi volumen de voz va subiendo cada vez más y me voy centrando desde el reclamo. Entonces, si yo llego y le reclamo a una persona, la persona me va a decir, pues en efecto, tiene usted toda la razón, yo no cumplo. Y entonces nos empalmamos ahí. Si lo hago desde la resignación, es decir, llego hasta con una postura sumisa en donde le digo a las personas, vengo a solicitarle la beca para mi hijo, cumple con todos los requisitos, pero bueno, yo no sé si usted quiera ayudarme, si usted esté mirando mi caso, me pueda prestar atención, pero bueno, lo que usted considere. Cuando la gente lo hace desde este tono de resignación, es como si le diera el poder a la otra persona, y la otra persona en un momento dado, si siente que tiene mayor poder que ella, va a decir, no se lo doy, ¿no? Y estas dos situaciones tenemos que cuidarlas mucho. No podemos llegar desde el reclamo, porque el reclamo genera que suba la escalada en la comunicación, y de pasar a hacer una comunicación lineal, pasa a ser una comunicación circular, donde yo reclamo, la otra persona se justifica, reclamo se justifica, reclamo se justifica, y se convierte en un círculo vicioso. Y desde la resignación, yo no me siento con la capacidad, ni creo en mis derechos humanos, ni creo en que mi comunidad o que yo tengo que tener mejores condiciones de vida. Y ese es el problema cuando trabajamos la parte de los derechos humanos. La gente no termina creyendo que en verdad tiene derecho a la educación y qué significa este acceso a la educación, vivir una educación de calidad. Entonces es lo que tendríamos que ir trabajando, porque en ocasiones hay comunidades que pueden tener muchas intenciones, pero si se colocan desde este lugar en donde dicen, sí, pero es que nunca en muchas administraciones no nos han hecho caso, y se quedan en ese papel de resignarse a que nunca va a cambiar la situación que están viviendo, efectivamente no van a tener la fuerza para hacer las gestiones necesarias. Y bueno, dentro de las estrategias para la resolución de conflictos vamos a tener la parte del análisis del momento del conflicto, ¿no? Si el conflicto está ausente, es decir, pasó hace años y solamente la gente menciona lo que ocurrió y las consecuencias. Si está latente, es decir, es algo que ocurrió la semana pasada y todavía tenemos efectos, o si es visible, es decir, nadie puede decir que eso no existe, supongamos. No, nadie puede decir que no existe el montón de basura que se hace en la esquina de la iglesia. Eso es visible, porque todo el mundo pasa para ir al mercado, para ir a la iglesia y para ir a las escuelas. Eso es algo visible. O si es algo abierto, en donde todos pueden participar o inclusive pueden llegar agentes externos. Luego viene la parte del análisis de la estructura del conflicto, y aquí les voy a presentar las cosas que les había mencionado. Si lo analizo desde las personas, tengo que investigar quiénes están inmersos en el conflicto, si ellos pueden decidir, si son todas las personas que deben de estar en esa reunión para hablar del conflicto, investigar qué emociones son expresadas y cuáles son contenidas, si existe relación entre las personas involucradas o no existe, si hay una persona que motiva al cambio y si hay otras personas que dicen, ay, 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 tú tienes muchísimas ganas, pero eso no sirve, y son las que siempre están desalentando y empiezan a hacer pequeños grupitos para decirles, ¿sabes qué? Mejor no vengas a la reunión, va a volver a ocurrir lo mismo que ocurrió hace 3 años, ¿no? Entonces, el analizar quiénes están involucrados nos ayuda a entender más de la dinámica de lo que vamos a resolver. Luego el problema, qué tipo de conflicto es, cuáles son los intereses que están de por medio, y la posición de las personas involucradas y cuál sería la prioridad a resolver. Pensemos que hay una fuga de agua en la avenida principal. ¿Qué es lo más importante? Arreglar la fuga, que la colonia se quede sin agua para que se pueda arreglar la fuga de raíz,
o que los vecinos se mantengan con agua y solamente pongan un pequeño parche que haga que los vecinos que cerraron esa avenida principal se retiren. Entonces, desde ahí tendríamos que analizar qué es lo importante. ¿Es más importante arreglarlo de raíz o solamente poner un parche superficial que tarde o temprano se va a botar y nos va a volver a regresar a vivir la misma situación? Y el proceso es esta parte de los antecedentes que tenemos que indagar. Dentro de las etapas del conflicto, pues no está el preconflicto, la confrontación, la crisis, el resultado y el postconflicto. Y esto puede tener un inicio y una duración de un día, de un mes, de un año, 10 años o más tiempo. Hay conflictos que han ocurrido en nuestro país que llevan muchísimo tiempo y que estamos en la etapa como del postconflicto, viendo los resultados, qué pasó en las negociaciones, y por eso es importante. En el preconflicto conozco cómo empezó, quiénes estuvieron involucrados, qué hicieron. En la parte de la confrontación voy a saber quiénes son los actores que apoyaron, quiénes fueron los opositores y cuáles fueron las posturas que cada uno de los involucrados señaló. En la parte de la crisis, es decir, la crisis, recuerden siempre que es una oportunidad de cambio, pero mucha de la gente siente que la crisis es cuando llega un vacío y no hay hacia dónde moverse. Es cuando la gente en una comunidad tiene la sensación como de que no pasó nada, cuando en realidad están sucediendo cambios de manera indirecta. Y bueno, luego es analizar el resultado. Aquí en la parte del resultado, regularmente cuando analizamos un tema o un problema o un conflicto, difícilmente les preguntamos a las personas cómo estaría para ti solucionado y cuál sería la señal de que eso está en verdad solucionado. Menciono estas dos cosas porque desde la parte terapéutica que yo manejo, siempre le pregunto a los pacientes, para ti, ¿cómo estaría resuelta la situación de infidelidad que tuvo tu esposo contigo? ¿Cuáles serían las señales para ti de que puedes volver a confiar en él? Y la persona, cuando le preguntamos esto, imagina el resultado e inclusive la escena. Entonces, si nos regresamos a la situación de que se rompió la tubería en una avenida principal, ¿cuál es el resultado esperado de las personas? Que les solucionen rápido el tener agua, que les arreglen bien la tubería para que no se sigan dañando inclusive la zona asfáltica, y eso no repercute en que haya accidentes continuos y la gente esté cambiando y cambiando sus llantas porque justo en un bache que se hizo después de que se rompió el drenaje, eso le ocasiona y genera más daños a los vehículos que transitan por la zona. Entonces, vale la pena preguntarle a las personas cuál es el resultado esperado y desde ahí poderlas llevar, si el resultado esperado es como un pequeño parchecito, hacerles ver que ese pequeño parchecito tarde o temprano va a explotar, es decir, nos va a llevar nuevamente a una crisis o a una confrontación, nuevamente hacer un análisis de lo que queremos lograr. Y bueno, esta es la línea del tiempo. Aquí puse un ejemplo sobre el conflicto en Uganda. Entonces, afortunadamente hoy en día hay muchas aplicaciones en internet que nos ayudan a generar una línea del tiempo, y esto visualmente le ayuda a las personas a entender cómo se ha ido marcando una diferencia año tras año o cada 3 años o en un tiempo determinado. Entonces, vale la pena hacer una línea del tiempo y que esta pueda ser visual para las personas. ¿Qué es lo que lleva los años, la situación que ocurrió? Y si queremos, podemos agregarles cuál fue el resultado de esa negociación o de ese análisis que se hizo en ese momento o la acción que se ejecutó. Para hacer el mapeo de actores podemos utilizar toda esta simbología en donde podemos poner líneas que nos indican el conflicto, el grado de cercanía, quiénes son los actores y el asunto que se va a resolver. Hay diferentes maneras de hacer un mapa de los actores sociales. Esta es una propuesta de símbolos que se pueden utilizar para representar. Y bueno, la técnica de la cebolla lo que nos permite, si se imaginan ahorita una cebolla, ¿no? Vemos como cuando le quitamos una capa, hay otra capa, hasta que llegamos al fondo. Aquí es hacer lo mismo con el conflicto, le quitamos la primera capa,
cuál es la posición que está teniendo cada uno de los actores sociales que viven en ese territorio o en esa comunidad. Si lo enfoco a una situación de un conflicto en una familia, cuál es la posición del papá, cuál es la de la mamá y cuál es la de los hijos frente a la colaboración en casa para que todas y todos vayan construyendo la colaboración y que no solamente las actividades de casa recaigan sobre la mamá, sino todos los integrantes asuman un papel. Entonces, pueda conocer la posición, puede ser que la posición del papá sea, es la obligación de la mamá, la de los hijos es tu responsabilidad y la mamá es algo que tengo que hacer porque así me enseñaron. Entonces, si entendemos la posición desde donde habla cada uno de estos actores, vamos a saber cuál es la manera en la que podemos abordar para que en realidad se convierta en una situación de colaboración y no de confrontación. Luego, ¿cuál es el interés? El interés de que cambie la dinámica en la familia de quién empieza. De la mamá, porque se siente con sobrecarga emocional, porque se siente estresada, porque le están pasando muchas cosas. Y si desde ahí lo analizamos, bueno, habría que ver por qué necesita ella que las cosas empiecen a cambiar. Ah, porque me he enfermado. O si es el papá el que dice, no, fui al curso de masculinidad que abrió el Indesol y entendí todo, entonces ahora yo como hombre sé que puedo ejercer mi paternidad diferente y entonces estoy muy interesado en que ya no todo lo haga mi esposa, sino que todos colaboremos y empieza desde este interés que él tiene, va a ser la manera en que su discurso vaya permeando a todos los integrantes de la familia. Luego, ¿qué necesidades se van resolviendo con esta idea de distribuir las actividades en casa? ¿Por qué o para qué quieren hacer ese cambio? Bueno, para que todos entiendan el concepto de colaboración, para que no se asuma que solamente las mujeres son las responsables del cuidado de los demás o la limpieza de la casa. Entonces, y al último es, ¿qué quiero? ¿Por qué lo quiero? Y desde ahí voy avanzando. Entonces, por eso les quería mencionar este ejemplo desde la cotidianidad. Y bueno, algo que les mencionaba al principio, nosotros queremos enfatizar en este curso de gestión comunitaria que queremos impulsar más facilitadores o facilitadoras en la gestión comunitaria, porque difícilmente vamos a tener a un mediador que esté de tiempo completo, alguien que tenga toda una especialidad. Vamos a enseñar a las personas que ya saben hacer algunas cosas, pero que no saben que las están haciendo, ni siquiera saben cómo se llaman. Hace muchos años, trabajando en el INMujeres con la licenciada Luz, fuimos a un curso de resolución de conflictos. Estuvimos como 3 días en el curso y mi sorpresa al regresar del curso es que veo a mi mamá para desayunar con ella porque me quería contar algo. Un año antes había fallecido mi abuela materna y empezaron los conflictos por la propiedad. Dos de mi tío y mi tía que vivían en la propiedad que se generó, estaban teniendo muchísimos conflictos, había muchísimos problemas y aparte ya había muerto mi tío y nada más vivía su viuda en el terreno que él construyó. Ante todo este conflicto, y les cuento esto porque a veces es así, para poder sacar a facilitadores, demostrarles que ellos ya tienen algunas habilidades, pero que no saben que se llaman así. Cuando escucho a mi mamá cómo organiza la reunión, cómo sienta a su cuñada, cómo sienta a mi tía, el tiempo que les da para escucharlas, cómo les va poniendo reglas, porque mi mamá les dice, solamente les pido que no se insulten, ni que ninguna de las dos se vaya a levantar y vaya a aventar las cosas. Estamos aquí inclusive en un lugar público para que traten de moderar su voz. Entonces mi mamá no sabía que estaba haciendo mediación, que estaba siendo ahí mediadora, pero desde su entender, desde lo que ella sabe y desde su cotidianidad, facilitó un proceso de un conflicto familiar por un terreno, por una propiedad. Entonces, esto es lo que queremos que ocurra con las personas en la comunidad con la que vamos a estar trabajando, que ellas sepan que ya están haciendo algo, pero no saben cómo se llama. No saben que están poniendo reglas, no saben que están haciendo comunicación asertiva, no saben que están implementando estrategias para la comunicación no violenta. Entonces, bueno, un mediador para nosotros es un profesionista especializado en mediación, negociación y resolución de conflictos. Es alguien que sabe aplicar técnicas y que va a saber el ABC de cómo resolverla
y que para ella va a estar muy claro, va a escuchar a las personas y en automático va a estar escribiendo ya casi el acuerdo final, porque su mente ya está estructurada para el diseño de los acuerdos. Un facilitador va a tener que ir aprendiendo y ir haciendo ensayo y error de ese acuerdo de la reunión. Entonces, primero lo va a escribir tal y como lo dijeron las personas. Luego, hay una estrategia de cómo generar objetivos donde tendríamos que ver que sea medible, que sea factible, que esté en positivo. Y si les enseñamos eso, a lo mejor su redacción cambia. Y en lugar de que sea una redacción agresiva, es una redacción propositiva en donde todas y todos se sienten involucrados. Y lo otro es que cuando promocionamos que se generen facilitadores en la comunidad sale más beneficiada porque no es solamente un agente externo que sabe cómo dirigir una reunión, que sabe cómo organizar, que sabe cómo hacer un mapeo. Lo saben hacer todos para que lo pongan en práctica en el momento que se vuelva a necesitar. Y bueno, todos y todas se van a beneficiar con la parte de los facilitadores, ¿no? Aprenden en colectivo, se sienten integrados porque alguien está en contacto con ellos, que forma parte de su cotidianidad, está ahí involucrada y está aportando cosas. Y se va construyendo un capital humano que fortalece a todas las personas. Desde la parte de los facilitadores, son personas que en un momento dado no han tenido un reconocimiento con esas habilidades que han venido desarrollando poco a poco por la lectura, por estudiar, por investigar, por ir a cursos. Conforme van especializándose más, pueden tener mejores beneficios dentro de la comunidad, porque en lugar de tener un líder, tenemos a 30 seguidores que después esos 30 seguidores se convierten en 30 líderes potenciales que van construyendo en la comunidad. Entonces, bueno, características de las personas facilitadoras, bueno, ya ahorita las he mencionado mucho, que tiene que ver con esta habilidad de escucha, de retención, de esa posibilidad de redactar, de estructurar, de organizar, de hacer análisis, de tener esta capacidad de mirar al otro sin juicios, sin prejuicios y mantener esta mirada incluyente e integradora e inclusive multicultural. Bueno, por mi parte sería todo, Sergio, porque bueno, hay otra parte de los estilos para resolver conflictos que tiene que ver con la parte directiva, ¿no? Yo me asumo como la persona que tiene el conocimiento y entonces voy dando indicaciones. La otra es la parte evitadora de yo pongo este tema en la mesa, pero ya se los dejé ahí y yo observo lo que va ocurriendo. Está la otra posición donde las personas se sientan a escuchar, hacen negociación. Hay el otro que es como el armonizador, como que dice, a ver, todos en calma, esto va tranquilo, como esta mirada muy feng shui, ¿no? De todos nos unimos, ser optimistas, y está el cooperador, que no dice van a hacer, sino dice vamos a hacer, y entonces reparte de manera equitativa las actividades a realizar. Por mi parte es todo, Sergio. Gobierno de México.